¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegra veros a todos aquí. Espero que en este ratito aprendamos muchas cosas de lo que bien Pepe ha descrito. Me ha encantado su imitación del abuelo del médico de familia. Pero os quiero comenzar, y permitidme el minuto, contándoos una cosa que yo espero que el año que viene os ocurra también a vosotros. Mirad, el año pasado yo fui participante de una mesa redonda sobre Branded Podcast. Y tengo que reconocer que se me calentó la boca. En esa conversación vine a decir que están muy bien los podcasts conversacionales y que las marcas apuesten por los podcasts conversacionales con influencers, pero que estaría bien probar otros formatos y jugar a otras cositas, ¿no? Hete aquí que unas semanas después recibo una llamada a través de los compañeros de Normal, estaba Marta, y dicen, oye, mira, que la Agencia Catalana de Turismo quiere hacer un podcast, quiere hacer una ficción sonora y quieren hacer algo potente. Y en ese momento a mí me entraron los 1000 miedos y dije, esto por hablar, y Zuzquiza, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto? Porque lo primero de todo quiero pedir un aplauso para la organización de los Podcast Days por hacer posible un evento como este y que conectemos todos y surjan oportunidades que ojalá dentro de un año, en 2025, muchos de vosotros podáis contar aquí. Así que, antes de nada, gracias, compañeros. Y esto también lo digo como aviso legal. Yo estoy implicado en uno de los proyectos que se van a mencionar, pero me quiero mantener al margen. Si se me escapa, lo siento, ¿vale? Y quiero presentaros a todos los compañeros de esta mesa redonda, que estoy seguro que van a ser súper interesante. Voy a ir de allá para acá. Miguel Ángel Cuevas es el director del área de audiolibros y podcast en EVA Technison, que es un gran estudio de referencia que produce numerosos títulos para plataformas como Audible, Storytel, ficciones sonoras, como Modo Noche, ganadora del Premio Podcast Days del año pasado. O Greal, que es de la que estaba hablando con la Agencia Catalana de Turismo. Miguel Ángel, gracias por estar aquí. Gracias. A su lado, Pilar Sayans, que es CEO de True Story, que además están de enhorabuena en este sentido porque vienen de presentar ayer mismo La Bala Mágica junto con Repsol y hace unos meses The Lead junto con ING. Un placer. Gracias. A su lado, una de las referencias de la ficción sonora en España, que es Ana Alonso, que es la jefa del proyecto de Ser Podcast y directora de ficciones sonoras, que si no conocéis, algunas de ellas ya tienen unos años, son auténticos referentes del sector como El Gran Apagón, Guerra 3, Menlo Park, y estoy seguro de que ella nos va a explicar muchas de las claves del proceso de producción. ¿Cómo estás, Ana? Gracias. Maite Hernández, que viene desde Pfizer España, es su directora de comunicación y nos va a contar cómo una marca apuesta por este formato gracias al estreno de Premonición junto con los compañeros del Extraordinario. Tengo mucha curiosidad por preguntarte cosas, Maite. Aquí estamos. Y a mi lado, Marta García, que es la CEO de Smart Locuciones y de Calliope Academy, que es, aparte de una gran compañera, actriz de voz, locutora, directora, y que, como digo, viene de dirigir Greal, El secreto de las 8 llaves, que hemos producido junto con los compañeros de Normal para la Agencia Catalana de Turismo. Marta, un placer. Hola, Fran. Maite, la primera es para ti, que tengo muchas ganas de saber. Lo que decía Pepe me parecía muy bien tirado a la hora de plantearse cómo una marca decide meterse en una ficción sonora y tener claro que esto no es «Ay, abuelo, quiero mi zumo PMI», como decía, ¿no? ¿Cómo nace desde Pfizer España? Llévame al proceso en el que un día os planteáis que queréis hacer una ficción sonora, en este caso Premonición, y cómo os valoráis la presencia de la marca en un formato como este. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme. Aquí yo probablemente por edad sea la más veterana, pero la más nueva en todo esto, porque es la primera vez que hacemos una iniciativa de estas características, con lo cual yo aquí vengo a aprender más que a contar. Pero bueno, un poco para poneros también en situación, no voy a contar aquí mi rollo de industria farmacéutica y estas cosas, pero nuestro sector es un sector muy peculiar. Es un sector muy regulado, donde lo que hacemos no son marcas de consumo, no vendemos alimentos, coches, con lo cual no podemos hablar directamente al consumidor de nada de lo que hacemos. Siempre hemos tenido un perfil muy bajo a la hora de hacer comunicación. Entonces, el tratar de llegar al público general con mensajes cada vez se hace más complicado. Por lo que os digo, la regulación, hay una regulación interna también muy fuerte. Entonces, el querer transmitir mensajes a público general, tenemos que buscar, de alguna manera, un lenguaje que sea el que habla el público, no el que hablamos nosotros. A veces queremos meter nuestros mensajes en la población general con lo que nosotros creemos, pero el público ni nos entiende, sobre todo cuando hablamos de ciencia, ni nos entiende ni les interesa. Entonces, tenemos que buscar la manera de que llegue.
Evidentemente, los mensajes que trasladamos como compañía no pueden ser mensajes, como os digo, por temas regulatorios, no pueden ser mensajes de producto, con lo cual tienen que ser más mensajes de concienciación. Ese es el punto de partida cuando pensamos en hacer este tipo de proyectos. Cómo hacer que la población entienda sobre, en este caso concreto, de algo que le sucede a alguien que sufre una enfermedad, por ejemplo. Y bueno, pues el punto de partida fue hace unos años de... Yo creo que ya estamos todos muy cansados, muy saturados, los que trabajamos en el mundo de la comunicación, de trasladar unos mensajes con las herramientas habituales, utilizando los canales habituales, y qué otros canales podíamos empezar a utilizar. Y surgió la posibilidad de, ¿y por qué no hacemos una ficción sonora? Y bueno, así en un brainstorming así en el equipo de por qué no hacemos algo como una ficción sonora. Que yo te iba a preguntar, ahí cuando lo decidís y vas a los jefes y les dices, queremos hacer una ficción sonora, pero no se va a mencionar Pfizer. Efectivamente. ¿Qué cara te ponen? Efectivamente. Bueno, yo es que no fui a los jefes, me fui a los reguladores, que son los que me van a decir sí o no. Y me fui directamente a los reguladores, a los equipos de compliance, legal y todos estos que existen en las grandes compañías, que son los que te paran los proyectos o los que te dejan ir adelante con los proyectos. Y me senté con ellos y les dije, oye, queremos hacer esto. Claro, su respuesta fue un poco, vale, pero quiero ver el contenido, es lo que siempre te dicen, quiero ver el contenido. Y hasta que, lógicamente, hasta que no inicias ese proceso, pues no ves contenidos, lógicamente. Pero el punto de partida fue bastante positivo y ya nos adentramos un poco en eso. Pero efectivamente, en la ficción ni se menciona Pfizer, ni se menciona nada relacionado con Pfizer, nada más que se habla de una enfermedad muy general y una patología, nada más. No se va a mencionar Pfizer y vamos, ves Pfizer porque lógicamente estamos detrás, pero no tiene nada que ver con Pfizer ni con medicamentos de Pfizer. En los últimos años hemos visto un boom, una tendencia de ficciones sonoras con marcas detrás. Tengo apuntadas algunas, no todas, pero algunos éxitos como Bloom, del Extraordinario para Turismo de Suiza, Titania, de Podium Podcast para Banco Santander, que acaba de estrenar su segunda temporada, El legado de Odette, también de Podium para Banco Sabadell, Simulacro y Premonición, del Extraordinario para Turismo de Canarias y Pfizer España, o Greal, el secreto de las 8 llaves, que ya hemos mencionado. En ese sentido, Ana, se abre una nueva vía que no teníamos prevista hace no mucho tiempo, de contenidos con marcas. Claro, tú como experta en ficciones sonoras, donde has producido, pues mira, por ejemplo, me está acordando ahora de los cuentos de Navidad de la cadena SER, si a ti te viniera una marca y te dijera esto, ¿qué crees que debe tener una ficción sonora? ¿Qué motivación debe tener una marca? ¿Qué historia debe tener que tener para poder hacer una ficción? ¿Por qué una ficción? Bueno, yo creo que las ficciones, los personajes se quedan con nosotros de una forma muy distinta a otros formatos. Aunque la forma de introducir las marcas en Médico de Familia fuese bastante obscena, en realidad todos recordamos a los personajes que componían esa serie, ¿no? Y se quedan con nosotros para siempre. Creo que yo cuando hice El Gran Apagón, por ejemplo, les decía, oye, ¿nos podría patrocinar alguien que tuviese relación con el mundo de la electricidad, con el mundo de la radio, con el mundo de las pilas? Bueno, me parecía que había muchos elementos. Y de hecho, por ejemplo, los cuentos de Navidad de la SER, que cada año es una historia, aunque se llame cuento de Navidad como el de Dickens, están patrocinados por el Corte Inglés. Pero siempre son marcas que se suman a un proceso ya realizado y nunca han intervenido. Yo hace muchos años, y no puedo decir obviamente cuál, empecé un branded de ficción que nunca salió porque la marca intervino demasiado. Claro. Y ellos mismos se dieron cuenta de que no podían estar desde el departamento de marketing cambiándonos los guiones porque se convertía en algo que el oyente iba a interpretar como un anuncio pagado. Entonces, eso aleja mucho al consumidor, al oyente. No somos tontos, ¿no? Pero yo creo que principalmente, bueno, y además que ahora haya marcas que apuesten por eso sin la necesidad de que todo el rato se esté mencionando la marca o sus objetivos o lo que quieran transmitir, hace que, bueno, y es muy importante que se hayan creado esas ficciones para que avancemos un poco más en esto, y creo que es una buena vía, por lo que me preguntabas, para que los oyentes recuerden y tengan afecto
por esa historia, por esos personajes, porque tiene un componente emocional que sin duda no podemos negar. Se suele decir, antes hacíamos la broma, que todo el mundo tiene un podcast, ¿no? Todo el mundo tiene un podcast en el sentido de que todo el mundo lo está haciendo, pero todo el mundo tiene una historia que contar. ¿Todo el mundo, o todas las marcas en este caso, tienen una ficción sonora? ¿Tú crees que...? Ahora hablaremos de dinero, ¿eh? Pero... Todo el mundo tiene una historia, eso es verdad, pero estoy hablando de personas, de todo el mundo tiene su historia, ¿no? No creo que todas las marcas tengan por qué... es mejor que las ficciones sean buenas, es un género muy sensible. Si está mal el guión ya puedes tener muy buenos actores y muy buena dirección que tal. Si está muy bien el guión pero los actores son malos, creo que es un género muy sensible, que sufre mucho, que hay que tener medios para hacerlo, que han de ser actores, guionistas y directores profesionales. Y creo que ha habido otros ejemplos de branded, por ejemplo, La Suma para Novartis o Hotel Jorge Juan, que son branded y que han funcionado muy bien sin necesidad de que sean una ficción. No vayamos ahora a... Pero bueno, o sea, es verdad que branded dentro del mundo de la ficción ha habido siempre, y no solo en las series. En el cine es mucho más sutil, pero o sea, hay empresas que se dedican a esto, ¿no? Recibir un guión y decir, pues podemos coger estas marcas y hacer un emplazamiento de producto. Entonces, contestando otra vez, ya me vuelvo a tu pregunta, que soy un poco dispersa, no tienen, cada marca no tiene un brand de ficción, una historia que contar. Yo creo que eso es distinto. No, me parece súper interesante esto, porque yo particularmente tengo que decir, yo soy muy crítico a la hora cuando las marcas vienen a preguntar por formatos conversacionales también, ¿por qué no? Narrativos brandeados, y decir, bueno, ¿estás haciéndolo porque hay una tendencia? Hemos mencionado muchas ficciones sonoras recientes de éxito. ¿O lo estás haciendo porque realmente tienes esa motivación? Me parece muy bien que hagas esa observación, porque además en el caso de la ficción es un proceso tan largo y tan complejo que ahora vamos a desgranar, que puede fallar en muchísimos puntos. Y hay un componente de magia que nunca sabes cómo... Y que hay modas, ¿no? Hace unos años parecía que hablábamos de un podcast atendiendo al formato, si era más documental o tenía más que ver, y sin embargo, un poco, y además teníamos una duración estipulada que debía ser la correcta, 20 minutos por el commuting y todo esto, y luego hemos visto cómo al podcast se lo comía el género conversacional. Y de repente ya solo conversacionales. Ahora los documentales no funcionan. Y ahora de repente es como, bueno, para hacer branded el mejor género es la ficción. Pues no lo creo. Depende de la historia, de la marca y de lo que quieras transmitir, por supuesto. Hay una pregunta en este proceso, Miguel Ángel, que te va a caer, lo siento, que es la del presupuesto. Es la de cuánto cuesta hacer un podcast, que te lo han preguntado millones de veces, como a todos nosotros, y cuánto cuesta hacer una ficción sonora. Y en ese sentido siempre se ha hablado de que la ficción sonora es el formato más caro de todos los posibles. Pero claro, con la entrada del video podcast, que también producís, con la entrada de los influencers y los cachés que manejan, ¿se ha igualado mucho el tema presupuestos en este sentido? Bueno, hay de todo tipo. Al final, lo que es una ficción sonora puede ser muy cara o menos cara. Ahí realmente lo que sube sobre todo el caché en las ficciones sonoras y en el presupuesto es los narradores los que van a contar. Si quieres contar con una celebrity, que si quieres traerte a un actor de imagen, de cine, y te le quieres traer que sea uno de los narradores, pues eso por supuesto te encarece el proyecto. Pero es igual, como decías tú, en un podcast conversacional, si de pronto quieres a una influencer que sea el host de ese podcast, pues el coste se dispara. Nosotros que hemos producido muchas ficciones sonoras y de todo tipo, ficciones sonoras con celebrities, que pues son caras al final, pero hay otras que hemos hecho con narradores profesionales. Sobre todo hay muchos actores de teatro que están viniendo a este mundo, al mundo de las ficciones sonoras, y además o actores de doblaje que también van viniéndose a este mundo, y realmente se pueden hacer ficciones sonoras muy potentes, muy bien desarrolladas, con unos costes muy ajustados. O sea, que al final no va de la mano el tema de que porque sea una ficción sonora va a ser un presupuesto muy alto. Hablamos de costes y también de tiempos de producción, Ana. Hace pocas semanas, no diré quién, pero me reunía con un posible cliente y me preguntaba, para hacer un narrativo con parte de ficción, si lo podíamos tener para Navidades. Estábamos a principios, mediados de octubre. Entonces yo decía, si quieres me dirijo a cámara y le digo que no. Claro. Digo, a ver, va a estar pillado. Si te pregunto cuánto se tarda en producir una ficción sonora, me vas a decir depende, ya lo sé, pero ¿cuánto puede durar un proyecto como los que tú has dirigido? Te voy a decir depende porque además es la pregunta que más me han hecho junto con cuánto cuesta. Y
no lo sé de verdad, porque yo nunca estuve empleada solo en eso. O sea, yo cuando hice el gran apagón estaba trabajando en M80, en un matinal, entonces fue a costa de no dormir mucho, pero eso prolongó también el proceso. Hay guionistas que escriben muy rápido, otros que no. Pero lo más habitual es que todos estemos en 1000 proyectos a la vez, con lo cual todo se iguala. Eso es, o incluso hay ficciones, yo esperaba siempre, porque además yo prefiero esperar a que estén todos los episodios escritos para empezar a grabar, porque hay cosas que puedes no tener en cuenta que luego afectan al resultado final, pero hay gente que cuando tiene un límite de tiempo, un plazo, es que no quiero hablar en inglés, un límite, pues está escribiendo el tercero mientras se graba el primero. Es de verdad muy, muy... Ahora, ¿qué te digo? ¿3 meses? Pues no lo sé, depende. Para mí pueden ser 3 meses desde que está escrito el guión. O sea que no. No incluyendo el proceso del guión. Claro, Ya te claro, digo que claro. Cuento de Navidad, por ejemplo, ya tenemos el guión. Lo que pasa es que es distinto, es 1 hora o 50 minutos. Entonces, es muy relativo. Siento no haber contestado a tu pregunta. No, pero es verdad que al final es un proceso que luego, si empiezas a meter revisiones, retakes, reediciones, se te puede ir a 6 meses, 1 año tranquilamente. Claro, es que estrené con Roberto García el otro día una ficción escrita por Juan Mayorga, Las películas del invierno, y lo que se emitió yo creo que era la versión número 15. Claro. Eso implica muchas escuchas. O sea, llega un momento que te sangran las orejas. Entonces, no es fácil calcularlo. Y sí, es que es verdad que depende mucho. Y por terminar con la parte de producción pura y dura, Miguel Ángel, en una ficción sonora de las que producís en Eva Technison, ¿cuánta gente puede pasar por ahí entre guionistas, productores, actores, los editores que tenéis allí? Bueno, muchísima. Mucha gente. Muchísima. Y sobre todo luego ya en el proceso de grabación. Ten en cuenta que hay ficciones sonoras que hemos llegado, que por guión, hay veces que nos tiramos, no tanto en originales, pero de otros proyectos, o cuando hacemos una ficción sonora que nos viene de otros países y la localizamos al castellano, donde hay 300 personajes que salen en la ficción sonora. 300. Y tú dices, ¿cómo voy a grabar esto con 300 personajes donde no puedo juntar voces? Y al final pues haces malabares para juntarte con 50, 60 actores en diferentes momentos para hacer esas ficciones sonoras. Es a lo que voy. O sea, cada ficción sonora es un mundo. Entonces, además, habitualmente lo que es ya los procesos de grabación, se graban por separado o se hay muy dialogado. O sea, que al final pasa muchísima gente solo en ese proceso de grabación. Pero luego al final hay un diseño sonoro, hay unos mezcladores, ahora se está poniendo muy profesionalizado el tema de también hacer las mezclas en Atmos, al final que lleva mucho más tiempo, más trabajo de diseño sonoro, los músicos que se compone ad hoc para esa ficción sonora, con lo cual al final hay mucha gente detrás de al final lo que escuchamos luego por los auriculares. Lo que sí que está haciendo, ahora que mencionas lo de Dolby Atmos, la ficción sonora, es avanzar en la profesionalización de la edición, de la sonorización de los podcasts, que es algo que muchas veces en los conversacionales, por sencillez de producción, no tenemos tan presente, pero aquí sí que se está investigando mucho. Sí, se está profesionalizando mucho y sobre todo el sonido inmersivo y que al final cuando estás escuchando este tipo de ficciones, pues que realmente te envuelvan totalmente. Al final es un 360 y cada vez los proyectos son muy potentes y con recorrido internacional, incluso proyectos que se han producido en España, locales y que luego se han distribuido en Inglaterra, en otros mercados, porque es tan potente lo que se ha producido que lo quieren localizar a otros idiomas. Con lo cual creo que al final, aquí siempre en el tema audiovisual en España, tanto cine, televisión y ahora en esta nueva opción, tenemos unos profesionales estupendos para hacer esos proyectos. Marta, vamos a hablar de equilibrar y balancear, porque estamos hablando de un proceso muy complejo, donde ya hemos hablado de los intereses de la marca, hemos mencionado el proceso de escritura de guión, hemos mencionado los actores, hemos mencionado la grabación, la edición. ¿Cómo se juega con todos esos elementos? ¿Cómo se juega con, Ana lo ha dicho, escribimos esto, pero luego grabamos, pero luego hay que editar un guión, que nos ha pasado en Greal, entonces hay que volver a grabarlo, pero entonces la marca opina qué tal. Tú que has dirigido recientemente un proceso tan complejo como este, ¿cómo se juega en este mundo de equilibrios constante? Bueno, creo que además voy a poner palabras que también dirías tú seguramente, Sí, o sea que es un discurso conjunto, pero creo que requiere un equilibrio y un entendimiento de todos los procesos. Es decir, al final, conocer cada uno de los procesos y a cada una de las personas que participan y cuál es su labor es importante de cara a ver su complejidad y a ver lo que puede necesitar, ¿no? Y lidiar entre unas opiniones, otras, unos intereses, otros. Lo que yo pondría en valor es
en el caso de esta experiencia con Greal, con la Agencia Catalana de Turismo, es que la marca, ¿no? lo que hablaba Pilar, la marca tenga esa visión de dejar, ¿no? Voy a confiar, porque por eso he contactado con estas personas, van a ser mi equipo y voy a confiar en su criterio, ¿no? Y en este caso, la Agencia Catalana de Turismo así ha sido y lo ha demostrado durante todo el proyecto. Eso es lo principal, porque quizá las que te ponen las líneas rojas o te pueden llegar a intervenir, como comentaba Ana, en todo el proceso, al final es la marca, ¿no? Es quien por quién se hace todo esto. Entonces, una marca que tenga esa capacidad de dejar hacer, de permitir que el equipo creativo haga su trabajo, es fundamental. En cuanto a la coordinación de todos los equipos, en el caso de Greal ha sido especialmente complejo porque no ha habido un guionista solo, no ha habido un diseñador sonoro solo, que son las dos grandes patas, ¿no? de las dos grandes composiciones, y además ha sido multilingüe, ha sido en 2 idiomas, castellano y catalán. Con lo cual, 3 guionistas, cada uno con sus estilos, con su manera de escribir, ¿no? Con sus bagajes, que han tenido que ponerse de acuerdo para escribir un único guión. Eso ya de por sí, por aquí está Viviana Ricciardi, una de las guionistas, y creo que ella puede dar buena cuenta, ¿no? de las complicaciones que ha podido llegar a tener. Otro equipo, el de los diseñadores sonoros, claro, los guionistas lanzan la pelota, aquí quiero que suene esto, aquí quiero que suene lo otro, ¿no? Y los diseñadores sonoros cogen, y de esto Miguel Ángel también sabe mucho, y en Technison hacen muchas cosas, y hacen magia, entre otras cosas. Y entonces, 3 diseñadores sonoros, Alberto Espinosa, Adrián Velasco y Jun Curiel, cada uno con sus estilos diferentes, ¿no? Tan buenos en lo suyo, que se tienen que poner de acuerdo en tener elementos comunes. Es bonito que haya diferentes estilos, pero tiene que haber elementos comunes que hagan que todo tenga un empaque, ¿no? Y luego, por supuesto, todo el equipo que hay detrás, que ni siquiera se menciona a lo mejor en unos créditos, una agencia como Normal, por ejemplo, otra agencia como Vibrance, nosotros de por medio, al final intentando coordinar todas esas patas, es decir, es una labor en la que hay que tener mucha paciencia, mucha empatía, mucho conocimiento de cada uno de los compartimentos que hacen el proyecto y tratar de tener ese equilibrio, ¿no? O sea, y ponerte en el punto, hablabas de la empatía, me parece muy importante en la parte artística, por la parte de marca le voy a preguntar ahora a Pilar, del respeto a cada una y entender, ponerte en el punto de vista de cada uno de los lugares. Es decir, el guionista opina esto, el actor ha decidido lo otro, que es una parte importante donde también se interpreta lo que los guionistas han escrito y se le intenta dar un sentido, se cambian frases, se cambian expresiones. El diseñador sonoro ha decidido lo contrario, que a lo mejor no le ha gustado al guionista, o al revés. Claro, ahí hay también un equilibrio de empatía artística súper importante para que luego el resultado final contente a todos. Claro, porque hablamos que cuando se graba con actores de voz, sean conocidos o desconocidos, también son artistas, también tienen esa parte creativa y artística, ¿no? Entonces, cuando hay un guión escrito, bueno, puede ser que luego el actor necesite llevarlo a su terreno, porque además una cosa que es muy importante en la realización de una ficción sonora, la parte actoral, que evidentemente tiene muchísimo peso, ¿no? Como decía Ana, si no son buenos actores o no hay buen guión, ¿no? Una cosa sin la otra son dos patas indivisibles. Entonces, a un actor también la ficción sonora, que requiere de un esfuerzo mayor, bajo mi punto de vista, que conozco varios formatos de voz, un esfuerzo mayor al actor por transmitir solo con su voz, sin ningún apoyo visual, hay que darle cierta flexibilidad para que lo haga suyo, ¿no? Lo convierta en natural, como lo diría esa persona de manera habitual en su forma de hablar, ¿no? Entonces, sí, evidentemente hay cambios, hay expresiones que se meten, de repente te meten una palabrota, esto es muy curioso, ¿no? Hay una frase de ¡joder! Y entonces, es que eso sí que es una línea roja, hay cosas que no podemos traspasar, ¿no? Por ahí no podemos decir, entonces tenemos que buscar cómo hacer lo tuyo, pero sin esa expresión nos sale muy habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ser flexible y ver qué cosas, tomar decisiones de qué cosas pueden cambiarse y cuales no. Y eso nos lleva a la otra parte. Pilar, te quería preguntar a ti por la relación con la marca, porque todo esto que hemos dicho ya es complejo de por sí. Llega un momento en el que tenemos algo que mostrar, los primeros guiones, las primeras grabaciones, los primeros diseños sonoros, y la marca empieza a opinar. ¿Cómo se conjuga el interés de la marca por A, meter su mensaje, B, mencionar la marca en el podcast, que es un momento delicado también en el que hay que saber jugar con ello, con tu opinión personal y sincera de decir, mira, es que yo creo que lo que tú estás diciendo a lo mejor va a venir bien o no va a venir bien para el producto final? Sobre todo pensando en la audiencia. Bueno, o sea, yo creo que todo se soluciona arrancando, o sea,
entendiendo que la marca es coproductora, ¿no? O sea, nosotros siempre hablamos de marcas creadoras e intentamos o sea, como trabajar desde el principio, desde la cocreación y desde antes de empezar a trabajar hay un proceso de evangelización o de trabajo con la marca muy importante, ¿no? O sea, al otro lado hay veces que te encuentras gente que tienen un departamento de contenidos, que lleva mucho tiempo trabajando y que entiende muy bien cómo se crean los contenidos. Hay gente que habla directamente con el departamento de marketing que a lo mejor no ha hecho tanto contenido. Entonces, dependiendo del nivel de experiencia, pues tienes que hacer un trabajo u otro. Pero yo creo que es clave desde el principio que entiendan y que respeten mucho la creatividad, ¿no? Y para nosotros eso es clave. Entonces, nosotros una cosa que sí que hacemos desde el principio es, aparte de involucrar, evidentemente, un contenido para una marca nace de un briefing, ¿no? De marca. Entonces, ahí sentarte a entender tú muy bien sus necesidades, porque al final, si esto es un producto que no va a ayudar a sus objetivos, los que sean, de construcción de marca, de engagement con su audiencia, lo que sea, entonces no sirve. O sea, no sirve. Y luego creo que... Entonces, arrancas entendiendo muy bien al otro y que el otro te entienda también a ti muy bien, ¿no? Y nosotros hacemos siempre una Biblia que... Es más, en las dos ocasiones, el podcast de La Bala Mágica que presentamos ayer y de The Lead que hicimos en julio para ING y con el que nos han dado un premio ayer en los Inspirational por Branded Content, también cuña publicitaria, con ambos hicimos porque yo entiendo que puede ser una ficción sonora, puede ser un poco, puede asustar, ¿no? A una marca. Entonces, nosotros lo que hacemos es una Biblia que nos lleva como un mes y pico, que entregamos. O sea, esto es el entregable. Es lo que a ellos les permite también tener munición para ir a hablar con sus jefes y decir, oye, queremos hacer esto. Donde se define todo el contenido que va a haber, donde se definen pues eso, los episodios, los personajes, y ahí también se establecen las líneas rojas que el cliente marca, ¿sabes? Sí. Y entonces, si tú desde el principio vas de la mano, pues no hay sustos y no hay mucho... O sea, evidentemente siempre hay encaje, pero luego no hay grandes sustos, porque llevas trabajando de la mano desde el principio, ¿no? Y siempre al otro lado, gente que respete mucho la creatividad, que sean marcas valientes y que respeten los tiempos, ¿no? De producción, de creación, etc. Sí, es un punto Y luego hay que saber también que hay veces que... O sea, que sí, que luego hay momentos en los que hay los cambios de los clientes que suelen ser siempre al final, ¿no? Que siempre entra la angustia, la agonía y la tal, pero bueno, no sé, o sea, trabajar muy de la mano. Nosotros hemos hecho mucho equipo con las marcas. Yo es verdad que como vengo del mundo de la publi, que es donde he trabajado 20 años, pues ese callo lo tengo ya muy trabajado, pero no sé, a mí me parece apasionante y yo sí que creo que todas las marcas tienen una historia de contar. No necesariamente una ficción sonora, pero que Claro. todas las marcas tienen una historia de contar. Pero has dicho algo que me parece muy interesante. Has hablado de los 20 años de experiencia en publicidad, pero Sí. sin embargo, de tiempo de experiencia en ficción sonora y branded podcast, por naturaleza, las marcas tienen muy poco tiempo. Y hay un momento en el que en el proceso seguramente has tenido que decir en algún instante, fíjate de mí, que quien Vamos. tiene experiencia en audio soy yo. ¿Cómo ha sido ese momento? Sí. Bien, o sea, Repsol y ING lo han hecho fenomenal. Fenomenal. Pero ¿cómo has vivido ese momento de tener que decir, fíjate de mí porque tienes experiencia en marketing, tienes experiencia en publicidad, pero es que en audio es algo muy concreto? sí. Bueno, es un momento, o sea, yo lo que decía antes, ¿no? Que si tienes una buena relación y un buen equipo creado, es mucho más fácil, ¿no? Nosotros hemos tenido momentos, por ejemplo, recuerdo que un primer episodio, cuando lo lanzamos, o sea, lo compartimos con el cliente para que lo leyera, el guión del primer episodio, nos devolvieron una cantidad de comentarios de tiene que haber cosas buenas, pero también cosas malas, pero cuidado, o sea, como... Y ahí les dijimos, o sea... Cuidado. ¿Cómo se crea una historia? O sea, eso es lo que nos has dejado en nuestras manos. Confía, ¿no? Porque esto que me estás contando va a acabar estando, pero tienes que permitirnos que esté como nosotros pensamos que tiene que estar para que... Porque si no, o sea, una cosa que decimos siempre es, si no entretiene, no engancha con la audiencia. O sea, tiene que ser una historia que por sí misma entretenga, conecte, emocione, y entonces ahí sí que hay que dejar que trabajemos, ¿no? Y los tiempos y todo, no sé. Sí, te iba a preguntar, Maite, también por el punto de vista de la marca, pero ya ha levantado la mano. Es que todo lo que Claro, está diciendo es el otro lado. nos pasó exactamente eso. Al principio, para nosotros, como era muy nuevo, pues
siempre piensas en a ver si lo que nos están entregando cuadra y casa con nuestras expectativas. Y era eso. Evidentemente teníamos unas líneas rojas porque, como os he dicho antes, hay una parte regulatoria importante y había unas líneas rojas, pero muy sencillas. Fue un diálogo muy abierto. En cualquier momento pues, ellos nos decían, confiar en nosotros, que sabemos... Ellos saben de ciencia, nosotros sabemos de ciencia, ellos saben de la parte de ficción, con El Extraordinario, con Mar y con Marina, que fue trabajar con ellos de una forma espectacular, pero efectivamente lo que dices es así. O sea, el miedo que tenemos las marcas de a ver si se va a reflejar exactamente lo que queremos, a ver si se va a malinterpretar, a ver si este personaje va, lo que decíamos, la parte buena, la parte mala, todas esas cosas eran las dudas que yo creo que todos tenemos, pero sí que es verdad que en nuestro caso pues nos dejamos llevar, lógicamente, porque ellos eran los expertos y sabían cómo hacerlo y al final el resultado yo creo que es muy satisfactorio por ambas partes, pero al principio surgen las dudas, Claro. sí, eso es inevitable. Totalmente. Marta, ¿querías añadir algo? Sí, no, que creo que una derivada de toda esta experiencia, lo que muy bien dice Pilar al final es que creo que una marca que se mete en esto, ¿no? Hay dos métricas, o sea, siempre hablamos de métricas, ¿no? Pero creo que hay una métrica que creo que es importante cuando te metes a realizar una ficción sonora, por ejemplo, o cualquier proyecto sonoro, ¿no? de la marca. Hay una métrica importante que es que el público que escucha es proactivo, ¿no? Va a escucharte porque quiere escucharte y te va a dedicar ese tiempo. Entonces, cuando el público escucha y se queda, creo que eso para una marca implica que no son impactos porque pasaban por allí y lo han visto en un, ¿no? se lo hemos metido por los ojos, sino que esa persona ha dedicado su tiempo y se ha quedado a escuchar el episodio completo, ¿no? En el caso de Greal, que lo poquito que llevamos lanzado, que todavía quedan hasta que lleguemos a los 11 episodios, una de las métricas que nos está asombrando mucho es ese nivel de permanencia en todos los episodios por encima del 95%. Eso es una barbaridad en todos ellos, ¿no? En los 6 que llevamos lanzados. Creo que eso para una marca que ha decidido apostar por este canal puede implicar que esas escuchas son de calidad, ese público está conectando contigo y proactivamente está escuchando tu podcast. No le estás impactando con ellos, sino que estás conectando emocionalmente, ¿no? Y creo que es muy importante que marcas valientes como la Agencia Catalana, como Banco Santander, como ING, como Repsol, como Pfizer, que entiendan, que hayan entendido, ¿no? que ahí está el concepto en dejar hacer algo de calidad, bueno, para conectar realmente con el público. Y ahí hay un punto difícil de transmitir y que a las marcas hay que presentar. Te quiero preguntar, Ana, por tus experiencias dentro del Grupo Prisa, cuando has decidido apostar por producciones, ¿qué es la magia? Es decir, voy a explicar esto. Cuando los guionistas de Greal... ¡Qué nervios! Cuando los guionistas de Greal finalizaron los guiones, yo los iba leyendo y les decía, siento que estoy leyendo un buen libro, siento algo que no sé explicar. Y eso a las marcas hay que defenderlo, o en tu caso al Grupo Prisa, al presentar proyectos, hay que defenderlo. ¿Cómo se transmite esa magia para intentar convencer al jefe, a la marca, para que te deje producir la idea, que realmente crees en ella y que has estado dándole vueltas, escribiendo, buscando? A ver, en ese sentido yo he tenido bastante suerte porque sí he tenido el apoyo de mis jefes y del entorno. Por cierto, yo sí creo que pueden tener una historia, pero no me gusta todas... que hay como una metaconversación. Que va... No, adelante Digo, con ella. Claro, digo, es que no me voy a contestar, por favor. Sí que creo que pueden tener una historia. Lo que decía es más que no tiene por qué ser siempre una ficción. Sí, total. ¿Sabes? Sí. Entonces, siguiendo con esto, la verdad es que yo he tenido esa suerte. A mí quizá me parece más difícil mantener esa magia del guión. ¿Cómo la mantienes luego cuando tú estás leyendo un buen guión y dices, ¡buah, esto es buenísimo! Y dices, a ver, ¿cuál va a ser el resultado? O sea, yo no he tenido tanto problema para defender con mis jefes, María Jesús Espinosa Los Monteros, como Serrat Domínguez, que teníamos que hacerlo, porque han venido a mí a decirme, vamos a hacerlo, lo hacemos contigo. O sea que en ese sentido he tenido suerte. Lo que más difícil me parece es cómo eso convertirlo en algo vivo que tenga magia, porque lo de magia es muy inasible, ¿no? Pero, y en ese proceso interviene mucha gente y hay que escuchar a todos. Yo grabo con los actores y estabas hablando de cómo grabas. A mí me gusta que estén juntos, porque vengo también del mundo del teatro, lo cual complica muchas veces lo técnico, porque estamos en estudios que de repente los micros se cuelan por el de otro, complica mucho, pero para mí
estar haciendo una escena de acción y grabarlos por separado, pues muchas veces las reacciones de un actor dependen de las emisiones de otro y de cómo le está tirando el texto. Eso complica mucho. Yo a veces... los actores están acostumbrados a aprenderse el texto de memoria, no los de voz estrictamente, o los locutores, y cuando ellos vienen a leer algo, respetan mucho los signos de puntuación y suena un poco más leído. Yo se los quito, los signos de puntuación. Siempre grabo una primera toma en la que les dejo improvisar y decir joder, que lo digan al final, que digan las palabras tal y a veces las corto. Sí. O digo, métele un hombre, no me digas eso, porque no me digas eso no le está quedando bien, para que la palabra tenga dirección. Y luego, un montón de cosas más que desarrollamos. Además, muchas veces siempre grabo todo el capítulo y luego grabo otra vez el principio, porque los actores han cogido el tono al final, cuando ya llevan un rato, que también lo hacía cuando grabábamos audiolibros, o estoy mirando a narradoras de audiolibros y gente que está aquí. Sí. Y eso, creo, y luego empieza el proceso de montaje, que es complejísimo y en el que yo opino mucho, pero también renuncio a cosas, porque yo le digo a Robert, ¿esto cómo es de negociable? Y me dice, bueno, esta música tal, o quito, pongo, pero hay que estar abierto a poder sorprenderte, porque todo el mundo llegamos a un momento en el que empezamos a funcionar ya, yo creo que esto es así, y esto es así, y esto es así. Y entonces creo que esa magia se transmite un poco torpedeando justo eso. Y ahí hablabas de cómo los actores vienen de diferentes disciplinas y se adaptan a la ficción sonora. ¿Estamos asistiendo, Marta, al nacimiento, tú crees, de una nueva disciplina dentro del actoral que sea, vamos a llamarlo, actores especializados en ficciones de voz? Totalmente. O sea, los formatos de voz que había hasta ahora, ¿no? El doblaje, el teatro, todos son formatos de voz, ¿vale? La locución publicitaria o la corporativa, en fin, todos son formatos de voz, pero no todos, como digo yo siempre, llevan el mismo traje. Y hay que saber cambiarse de traje. Cada formato requiere una serie de cosas. La ficción sonora tiene una peculiaridad muy importante, que es que no hay apoyo visual ninguno. O sea, ninguno en un actor de teatro. De hecho, suele pasar que los que vienen del teatro a grabar se mueven muchísimo y no paran de dar golpes en el micro, ¿verdad? Y siempre que grabamos, al final, tienen un apoyo que cuando tú transmites solo con la voz no tienes, con lo cual tienes que tener una fuerza en la voz extraordinaria. Nuestra voz tiene millones de matices. ¿A quién no le ha pasado aquí que le llama a su madre, su padre dice, hola mamá, ¿qué ha pasado? Y dices, joder, pues si se lo he dicho, hola. ¿Cómo lo notas, no? Nuestra voz es una herramienta maravillosa, tiene millones de matices y cada formato efectivamente requiere su conversión, ¿vale? Y requiere una serie de destrezas. Por eso es importante, creo que está naciendo una manera diferente de narrar, actuar, comunicar, como es la ficción sonora, donde no existe ningún apoyo. Los audiolibros tienen otra serie de características diferentes, que los habéis nombrado, ¿no? Pero la ficción sonora en concreto creo que sí que tiene unos rasgos que no te vale alguien del doblaje, no te vale alguien del teatro exactamente, o sea, algo está entre medias de ambos, pero no es eso. Entonces, está costando mucho y muchos, de hecho, por aquí hay mucha gente, muchos narradores, como decíais, y gente que se está formando. Creo que hay que formarse en este nuevo formato, es importante. Doy un taller a las 4, por si os interesa, de voz. No, porque creo que es importante distinguir esto, ¿no? Te encuentras luego como director, y probablemente Miguel Ángel lo puede corroborar, el propio estudio, que luego tiene mucho trabajo con la parte de diseño sonoro, de ajustar, de calibrar, ¿no? Y hacen verdaderas maravillas, pero nos encontramos con que de repente un actor maravilloso de doblaje y un actor maravilloso de teatro les juntas y dices, ostras, ¿por qué suena tan...? ¿Por qué no hay magia? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? A pesar de que puedan grabar juntos, que a veces, ojalá fuera siempre posible, porque por agendas y tal, pero sí, y técnicamente, como dices tú, pero es maravilloso que lo puedan hacer. Pero a veces les juntas y dices, uy, ¿qué ha pasado aquí? Y no sabes exactamente lo que pasa. Entonces, sí, sin duda hay matices que hay que aprender para los actores de voz y todos los que estén aquí que quieran dedicarse a esto. Hay que aprender a hacerlo. Pues luego os pasáis por el taller de Marta, ya que lo ha dicho. Ana. Yo a veces no puedo grabar con todos, porque a lo mejor la escena es de 6, pero si hay 2 que se relacionan muchísimo, esos 2
tienen que estar juntos. Estabas diciendo una cosa interesante sobre lo de moverse, porque yo les obligo a moverse. Luego les pido que hagan una toma tal porque el suelo suena, porque millones de cosas, la gente se descalza, les pido que vengan sin camisas que suenen, más con camisetas, porque les animo a moverse, porque no es lo mismo decir, ¿pero qué pasa?, a decir, ¿qué pasa? Pero es verdad que hay actores de voz que tienen esa capacidad de morir, pasar la peor de su vida, ahogarse y no sé qué, sin mover una ceja. Lo que pasa es que hay muchos actores que no. Entonces, para mí es importante muchas veces, yo les digo que el cuerpo importa. Digo, aunque sea audio, el cuerpo importa. Porque si están corriendo tienen que estar así. Y tengo que oír la respiración, que es otra cosa que se hace en los audiolibros que no me gusta, ¿no? Quitar las respiraciones. Es como yo contrato a una persona de carne y hueso y de repente esto suena robótico. ¿Por qué? A ver, no alguien que respire como yo ahora mismo. Es como... Pero sí creo que ese tipo de cosas hacen que tú escuches una ficción y digas, joder, está viva. Sí, hay una... Fijaos que yo soy locutor también, soy presentador, no soy actor ni tengo nada que ver con esto. Y hay una anécdota que me llama mucho la atención, la que está contando Ana. Una vez Mona León me cazó por los pasillos de la SER para pedirme grabar 2 frases en Negra y Criminal, como todo el mundo. Y me estaban disparando. Yo estaba detrás de un coche agazapado, era compañero de un policía y me estaban disparando. Entonces la frase era, ¡qué cabrones, me lo están disparando! Entonces yo grité y me dijo Mona, no, te están disparando. O sea, grita como en tu vida. Entonces yo pegué el berrido de mi vida. Y cuando escuché ese episodio de Negra y Criminal, dije, qué mal me he muerto. No sé morirme en ficciones. Es mucho más complejo de lo que parece y esto es un proceso que va sumando capas. A la cual añado, como decía Marta, la del diseño sonoro, Miguel Ángel, porque esto lo hablo mucho con mi socio, con Alberto Espinosa, que está ahí arriba. Hablando de la magia, él tiene una frase que me encanta que es, en mi cabeza las cosas suenan, entendedlo bien, ¿vale? No. Y la segunda es que sois la última pata de un proceso donde además los plazos suelen comprimirse hacia vosotros porque el deadline es inamovible y hay que hacer esta magia bastante rápido y con buenos resultados. Sois quizá la última pata y la más crítica en este sentido de un proceso que, como digo, puede caerse en cualquier momento y tenéis una responsabilidad muy grande. Bueno, tienes toda la razón, pero al final esa parte que vamos a llamar la postproducción final en todo el mundo audiovisual, ya sea cine, televisión y demás, siempre vas con los tiempos mucho más cortos porque al final siempre se retrasan, ya sean rodajes, grabaciones, o hay que repetir, retakes o lo que sea. Entonces es verdad que sí, que al final lo que le da es, aparte, por supuesto, los actores, su actuación, su acting que tienen durante esas grabaciones, como dices, que el que se muevan y demás, pues le da esa realidad. Pero es verdad que el diseño sonoro es increíble y, sobre todo, como decimos, es que la mayoría de las veces en un porcentaje grabamos por separados y hay manifestaciones y se han grabado por separado y al final, ¿cómo hacen esos diseñadores de sonido para juntar, para que parezca, oye, si están todos juntos, había 15 personas y a lo mejor lo han hecho 3 por separado, lo han juntado, efectos, foleys, se van a grabar cómo suena un semáforo de Barcelona, cómo suena diferente al de Madrid, pues sí, suena diferente y se van con su grabadora a grabar un semáforo de Barcelona o muchísimos ejemplos que podíamos poner. Es increíble el trabajo que hacen y es verdad que hay que dejarles crear. Son creadores y le dan ese toque maravilloso para que esas ficciones sonoras suenen como suenan al final. O sea que es duro y difícil y, como dices, siempre es el último plazo y, oye, que esto se estrena en 15 días y tenemos que escucharlo, tiene que validar varias partes y ¿qué hacemos? Y, de hecho, pues fines de semana, noches, lo que haga falta. O Espi o Adrián, en mi caso, en nuestro estudio y demás, pues sabe lo que es eso, ¿sabes? Es un trabajo complicado, pero luego merece la pena cuando se escuchan. Totalmente. Y Pilar, ¿cómo es el momento de presentar todo ese trabajo ya hecho al cliente? Es el momento de asomarse al abismo, a esa reunión final donde tienes que entregarlo por primera vez y decir, a ver qué dicen. ¿Cómo lo vives tú? Bueno, o sea, es un poco lo que decía antes, no hay un granito de presentación, ¿no? O sea, no hay... hola, esto que me dijiste hace 6 meses, toma, es esto. Y vamos a sacarlo tal cual, ¿no? O sea, al final es un trabajo muy de la mano, ¿no? Pero, o sea, por eso, o sea, que no hay tanto ese momento como del abismo de... Sí, pero siempre hay una primera escucha. Lo que estaba en papel, lo que estaba en teoría, de repente entra por los oídos. Sí, pero no, o sea, nosotros vamos mandando y no le... O sea, no es un día en el que estás con la cara del cliente aquí mientras escuchas, sino que vas mandando y te van dando el feedback y siempre, por favor, unificado en un mismo documento. No, pero... no el goteo de los clientes. No, o sea, no lo vivo como... A lo mejor es porque como vengo de ese oficio, de estar presentando a clientes constantemente, no lo vivo como un gran abismo ni un gran
y todo así peligroso ni nada. O sea, la verdad es que fluye bastante bien. ¿Cómo lo viviste tú, Marta? Es el momento de la verdad. Nosotros es que en nuestro caso le pasamos los episodios y dijimos, bueno, el primer episodio dijimos, nos conectamos en 15 minutitos para que lo escuchéis y nos contáis. ¿En serio? Guau. Qué valientes. Sí. No sé, ahora creo que tu método igual me lo apunto. Pero bueno, fue un momento, la verdad que tenso porque tienes mucha ilusión, porque hay mucha gente, has visto trabajar a mucha gente desde el estudio, desde los guionistas, y tienes mucha emoción puesta, ¿no? en todo esto y lo vives como un momento nervioso. Pero bueno, en nuestro caso creo que el feedback fue bueno. Siempre hay algo que aportar y si no me asustaría, si una marca me dice, oye, está fabuloso, digo, uy, o no lo ha escuchado. O sea, creo que siempre hay algo que nos van a aportar, ¿no? Pero bueno, recibirlo también. O sea, yo creo que el mismo cariño que tenemos hacia esos creadores, hacia todo el equipo que está detrás, hacia el estudio, los técnicos, con ese mismo cariño tratar también ¿no? al cliente que lo recibe y que, bueno, que es algo novedoso y distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues con ese mismo cariño recibir esas críticas efectivamente unificadas y bueno, pues ver hasta dónde se puede cambiar, ¿no? Y qué podemos hacer para ayudar a que estén más cómodos, ¿no? Voy a pulsar ahora la experiencia de Maite como marca, pero os voy avisando. Cuando terminen la parte de charla de una mesa redonda y va el momento de, no, si tenéis preguntas, levantad la mano, siempre hay medio minuto muy incómodo en el que nadie levanta la mano, ¿vale? Entonces, ir pensando las preguntas ahora, porque le voy a hacer un par de preguntas a Maite y os voy a dar paso. Así que el primero que haga la pregunta se lleva un aplauso. ¿Vale? Todo esto es muy bonito, Maite. Lo que hemos explicado es un proceso complejo, es un proceso que interviene muchísima gente. He querido meter el elemento de la magia porque creo que es muchas veces el secreto que hace que una de estas propuestas triunfen, pero es muy bonito. ¿Cómo vives tú el momento cómo viviste tú con Premonición el momento de esa primera escucha y de decir, ostras, Pues que es verdad? Muy emocionante, la verdad, porque estábamos esperándolo, porque ya nos iban a dar bueno, los guiones los habíamos visto y dices, hasta que no escuches las voces, yo creo que no eres consciente de todo ello. Y la verdad que fue muy emocionante. Estábamos esperando. ¿Cuándo lo mandan? ¿Cuándo lo mandan? Estábamos deseando. Escuchamos el primer capítulo y ya dijimos, queremos más. Queremos más. ¿Cuándo vienen los siguientes? Y la verdad es que muy emocionante. Aquí decís lo de mandar correcciones y tal. Yo la verdad es que nosotros no es que el extraordinario es extraordinario. El extraordinario. Eso es verdad. No tuvimos, yo creo que nada, no sé si había alguna cosa, pero vamos, yo no tengo ningún recuerdo de que hayamos hecho ninguna modificación, nada más que a lo mejor alguna cosilla así simple, pero no mandábamos nada. Pero la verdad es que para nosotros era la emoción de cuándo llega, y cada vez que nos mandaban un capítulo era escucharlo con emoción. Mar, ahora O sea que Maite no nos escucha, Mar, Marina, de verdad, un placer, ¿eh? Totalmente, vamos. Lo dice porque estoy aquí Totalmente. sentada. No. Lo que sí te tengo que preguntar, Maite, es, al final todo viene de esa decisión de lanzar una ficción sonora porque tenéis un objetivo y un mensaje que enviar y esto hay que cuantificarlo. Efectivamente. ¿Cómo lo hacemos? Eso es lo más ¿Cómo mides difícil. tú el...? Eso es lo más difícil porque, como os decía antes, no vendemos ningún producto con esto. Lo único que hacemos es intentar concienciar sobre una patología. Como sabéis, es la migraña. No se habla de migraña, se habla de migraña, pero no es la protagonista de la historia. Forma parte de la situación de uno de los personajes y eso es lo que condiciona también la manera de relacionarse con el resto de los personajes de la historia. Y claro, no estamos vendiendo nada. Estamos hablando de una situación y lógicamente eso es muy difícil de cuantificar. Entonces, para nosotros hay varias cosas. Primero, evidentemente, las métricas de las escuchas y como todo el mundo, cuando lanzas un podcast o cuando lanzas una iniciativa de estas características, pero realmente, al final, lo que nosotros queremos es concienciar a la sociedad y concienciar a la población de una patología muy incapacitante y que la gente entienda lo que significa convivir con una migraña. Entonces, cuantificar eso, no digo imposible, pero sí es bastante difícil. A mí me vale con que la gente que lo escuche diga, ahora entiendo lo que significa vivir con migraña y ya he recibido ese feedback por parte de muchas personas. Qué bueno. Así que, bueno, por lo menos en esa parte la vamos cumpliendo poquito a poco. También es verdad que llevamos poco tiempo porque hace mes y medio o algo así que lo lanzamos. Entonces,
pero vamos, yo ya he recibido ese feedback que para mí ya es lo suficiente gratificante como para ver que sí que se está entendiendo el mensaje. Lo que pasa es que aquí se está haciendo una pregunta muy recurrente, que es preguntar por qué significa el éxito en los proyectos de podcast. Ya no te pregunto a ti personalmente, sino para Pfizer España, si dentro de, pongámosle, 3-6 meses hacéis la evaluación y os preguntáis, ¿Premonición ha sido un éxito? ¿Cómo definimos para una marca ese término? Bueno, a ver, como os decía al principio, lo importante es intentar buscar canales diferentes. Si para mí, si la compañía, no solamente aquí en España, sino también en otros países, porque España hemos sido pioneros, lo comentábamos antes, en lanzar este tipo de podcast de ficción en Pfizer. Pfizer sí que tiene distintos podcasts narrativos, divulgativos, pero no de ficción. Éramos los primeros, con lo cual ahí poner la pica en los Estados Unidos, que es donde estamos, ¿no? En Flandes, era importante. Y el que otros compañeros dentro de la compañía quieran seguir un poco este tipo de iniciativas, para mí ya es un éxito. De momento vamos bien, de momento les ha gustado y más de uno nos ha preguntado. Entonces, bueno, por eso el éxito interno, lógicamente. Siempre hay dos partes, la parte interna y la parte externa. Y la parte externa es que, bueno, pues que el público también entienda que lo que hacemos es intentar llegar con mensajes a la población, que la gente entienda qué tipo de mensajes son los que podemos hacer llegar y como compañía que nos dirigimos a un sector de la población que no está acostumbrada a escucharnos, que empiece también a conocernos un poquito más. Pues ya que mencionabas al público y que he dicho lo de las últimas preguntas, a ver quién tiene alguna pregunta para los... Oh, mira, por ahí veo una, por ahí veo otra. Un aplauso para vosotros, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero felicidades y mi admiración por todo lo que hacen. Y en realidad, o sea, yo siguiendo la historia del radio y todo esto, o sea, como que la historia, justo las subóperas y la radionovela, de ahí nació el género de la radionovela. Y justo en ese momento llegó luego el cine, ¿no? Y lo hizo todo. Y aquí es algo muy así como parece como... Y 100 años después, ¿no? Estamos todos en podcast y hablando de videopodcast, ¿no? Todo el tiempo. Y digo, oye, esto, o sea, en realidad... como que se me hace, creo que la creatividad del audio y también el momento, lo que se puede hacer radionovela, lo que se puede hacer ahora es completamente distinto, pero ¿qué esperanza le ven con eso? O sea, ¿cómo con eso? O sea, porque yo pienso que es como, como un cine barato, ¿no? En cierta forma, porque también mucho se habla de eso, es decir, puedes hacer todo eso, pero con un presupuesto mucho más limitado, ¿no? No sé ustedes qué piensan de esa similitud o del futuro de eso. Bueno, yo creo que la principal diferencia es la tecnología, ¿no? De lo que hablabas tú. Evidentemente creo que hay cosas que no se han inventado ahora. Efectivamente hablas de la radionovela, ¿no? Ya viene de hace mucho tiempo. Pero hay sutiles, importantes diferencias en nuestra manera de consumir, lo primero. Antes estabas pegado al transistor y si no lo escuchabas, ¿no? Con lo cual el calado es importante. La facilidad de llegar a más gente, la facilidad de desplazarnos con nuestros dispositivos, ¿no? O sea, la facilidad de escucha. Y segundo, la calidad del producto, que no tiene nada que ver, claro, con explicaba Miguel Ángel, Dolby Atmos o sonido binaural, ¿no? Pues creo que eso le da otra dimensión completamente, ¿no? Te hace partícipe de otra manera y es una escucha completamente distinta. Yo no sé si esa era tu pregunta, que digo que creo que tiene muchas más posibilidades, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía antes, que creo que la ficción sonora en este sentido, en la experiencia de escucha, es una punta de lanza en el desarrollo de la tecnología de audio en el podcasting. Os voy a pedir que hagamos una pregunta por persona porque es que veo una, dos, por ahí veo otra, tres, 4 manos levantadas y a ver si caben todas. Gracias por la pregunta. Hola, muchas gracias por la mesa. Súper interesante lo que han dicho aquí. Primero festejar, Francisco, que tienes el mismo suéter que en la foto de... Muy Qué bueno. Oye, no lo dice, pero ella es Viviana Ricciardi, que es una de las guionistas de Greal, así que espero pregunta de nivel. Y ahora la pregunta. Tiendo a pensar como guionista y como espectadora que habitualmente en la ficción sonora se explota bastante más la distopía que otro tipo de géneros. ¿Por qué creen aquí las colegas y compañeras que esto sucede? Yo creo que la ficción en general y luego la distopía o la ciencia ficción en general creo que permite a la marca coger mucha distancia
y plantear una realidad, la que quiere plantear, el territorio en el que quiera trabajar. La ficción y la ficción, o sea, la ciencia ficción o la distopía te permite como estresar mucho la narrativa, ¿no? Y o sea, nosotros, por ejemplo, para ING, con Delete, había que hablar sobre bueno, que Internet contamina y que contamina física, o sea, a nivel de emisiones, pero también que contamina a nivel de salud mental. Entonces, este concepto de bienestar digital es una cosa como muy... Entonces, un territorio que querían que estuviera encima de la mesa, que la gente supiera lo que es, pero claro, necesitas como estresar mucho y hacer un planteamiento como muy alejado para que se entiendan, ¿no?, los matices de... Entonces, ahí decimos, bueno, pues en un futuro distópico, en la capacidad de almacenamiento del planeta está a punto de superarse. ¿Qué hacemos? ¿Qué borrarías, no? Entonces, la ficción y la ciencia ficción te permite como crear esos mundos en el que todo es posible, ¿no? Y entonces la marca desde ahí puede plantear sus territorios y sus ¿no?, puntos de vista de una manera como más alejada. Yo creo que es muy... No sé. Es verdad que hay mucha distopía. Sí. Yo quiero hacer comedias, musicales... Es verdad que desde el punto de vista de la marca estoy completamente de acuerdo. Creo que desde el punto de vista artístico y además desde lo sonoro se presta mucho. Es más difícil hacer un romer, ¿no?, en una habitación ahí hablando dos personajes. ¿Qué pones? ¿Un TikTok de reloj antiguo detrás? Es que, claro, desde el punto de vista de lo sonoro es muy, muy rico, pero... No responde, además, me gusta mucho ahora el true crime, pero no responde a una moda de lo que en literatura estamos con la autoficción desde hace muchos años. Y sin embargo, pero bueno, en lo sonoro diría que hay un componente que puedes imaginar mundos, explosiones, sonidos que no conocemos y que eso hace que sea muy creativo. Entonces... sí, iba a decir se abusa bastante, pero estaría muy bien irse por otros. Mira, estoy viendo aquí a la gente de Recursos Inhumanos que han hecho una comedia. Hay gente que es que se puede ver de distintos puntos de vista y yo creo que haremos otras cosas, porque ya llegará un momento que diremos, ya se ha hecho mucha... Claro. Yo por poner un matiz ahí, es el tema de la distopía. En hacerlo en una producción audiovisual para cine y televisión es carísimo. Sí. Claro. En una ficción sonora no. Al final, el que haya muchos elementos que sean muy caros. Ayer salió un ejemplo, en una de las mesas salió un ejemplo de helicópteros, submarinos y en una ficción sonora es muy fácil tener helicópteros submarinos. Tú tenlo en una serie de televisión o en una película. Es carísimo. Entonces, por eso yo creo que también se aprovecha, no es que se aproveche, pero bueno, que es más fácil hacer ese tipo de distopías o de ciencia ficción en las ficciones sonoras. Sí, estoy pensando en el ejemplo de La Esfera, compañeros de Podium Podcast, que es algo muy cinematográfico. Hablaba el compañero de cine barato, entendido en que es más económico jugar con la imaginación, que es un punto que no hemos tocado que es muy interesante, y no dedicar ese presupuesto a que lo veamos, que efectivamente es mucho más complejo. Había una mano por allí y otra por allá, si no recuerdo mal. Hola, muchísimas gracias a todos por compartir vuestra experiencia. Aquí Iñaki Tobar, de Teatro Robótico de Misterio, que producimos de manera muy indie ficciones sonoras, ¿no? Y estamos buscando nuestro hueco. Y tengo una pregunta en la que me gustaría que os mojaseis un poco en cuanto, a ver, atendiendo a vuestra experiencia y también a los ratios de escucha actuales que tenemos de los usuarios en episodios y tal, ¿cuál creéis que es el formato perfecto para una temporada? Es decir, en cuanto a número de episodios y duración, o quizás no es tan importante. Una buena pregunta. Yo te voy a decir que yo las ficciones que estoy viendo, hablamos de ficción, más o menos vienen a durar 2 horas. Más o menos, si haces los cálculos de los tiempos. En total. ¿Cómo juegues con ello? Por ejemplo, La Bala Mágica son 6 episodios de 20 minutos. Sí. Greal son 11 episodios de 12, 13... Ahí ya tienes que... Esa es la tendencia que yo estoy viendo, pero no sé si detectáis, o Ana, por tu experiencia también, diferentes duraciones o formas de jugar con ello. Yo ahora veo algunas que son más breves que antes. Pero, por ejemplo, yo hice El Gran Apagón y había escuchado Limetown de Estados Unidos y quería hacer lo que ellos, que de repente había un episodio de 15 minutos y el siguiente era de 2 y te dejaba, wow.
y tenía mucho sentido y jugaban mucho con los tiempos. Pero enseguida me empezaron a decir, ¿cómo que 2 minutos? ¿Cómo que 2 minutos? No solo en el trabajo, sino los oyentes. ¿Cómo que 2 minutos? No puedes sacar un episodio de 2 minutos. Entonces, hay algún episodio del Gran Apagón de la primera temporada que es muy cortito, uno que se llama Las Llamadas, que es mucho más corto que los otros, porque tiene sentido. Pero yo diría que lo que estás diciendo tú de 2 horas es lo que yo observo, aunque ahora observo también píldoras de ficción que son más cortas y que se permiten eso. A mí lo que me parecería estupendo es que fuese más libre, más libérrimo, porque precisamente el podcast, yo vengo del mundo de la radio y bien sabemos los tiempos cómo son, entonces aprovechar esa posibilidad que te da el podcast para hacer un episodio de 40 minutos y que el siguiente sea de 8 y que tenga sentido por eso. Oye, aprovechemos la libertad que nos da el medio. Sí, estoy de acuerdo. Aquí es el momento en el que se me calienta la boca. El año que viene me arrepentiré de nuevo. Alberto Espinosa y yo hemos lanzado una ficción sonora que dura media hora. La hemos hecho él y yo por nuestra cuenta. Media hora, los episodios duran 6-7 minutos. ¿Por qué? Para pasárnoslo bien. O sea, creo que además la ficción sonora permite mucha experimentación y también... O sea, todas las tendencias que hemos ido viendo, lo de los 20 minutos que decíamos antes, están para derribarse. O sea, que en mi opinión, todo lo que podáis experimentar, jugar y hacer nuevo, el tiempo dirá si funciona. Pero seguro que sacáis ideas que luego podéis aplicar a otras cosas. Tú haces la cóbula de la brújula que... Eso son 2 horas por episodio, ¿no? Eso es otra historia. No cuento. Veía manos por allí. Había una persona que lleva desde el principio aquí también queriendo preguntar. Vale. Sí. ¿Qué tal? Quería preguntar sobre la periodicidad de las emisiones, porque es una pregunta que me ha surgido esta mañana mientras venía en el coche escuchando el primer episodio de La Bala Mágica, ¿no? Creo que es. O sea que, felicidades, Pilar. Y también y lo venía pensando en comparación con Greal, que lo he estado escuchando también recientemente, además en catalán, o sea que está muy guay el hecho de que esté en catalán y en castellano. Y he visto que La Bala Mágica tenía 6 episodios, no sé si son todos los que hay o va a haber 2 tandas, y Real, en cambio, lo estáis emitiendo semana a semana. Y entonces me ha surgido esta mañana viniendo la pregunta, que me viene entonces ni pintado que estéis todos aquí, sobre la emisión. ¿Cuál creéis vosotros que es la mejor fórmula en cuanto a ficciones sonoras para emitir? Si creéis que es mejor emitir semana a semana o es mejor emitir todo el tirón. Entiendo que emitir semana a semana te permite extender en el tiempo el impacto que genera la producción, quizás se pierde un poco más el hilo, pero y en el caso contrario al revés, ¿no? Y entonces preguntaba eso, ¿no? Que también recordaba que en el caso de, por ejemplo, de las productoras audiovisuales, bueno, de las plataformas como Netflix, siempre empezaron emitiendo todo de una vez y luego empezaron a acotarlo, ¿no? Y emitir semana a semana, también en busca de eso, de alargar el impacto que podía tener en medios o en la opinión pública en las producciones que hacían. Entonces, quería lanzar esta pregunta sobre cuál creéis que es la mejor periodicidad en cuanto a emisiones se refieren en el caso de las ficciones sonoras, que al ser historias necesita tener un hilo conductor, claro. Pues creo que Marta Pilar sería una buena pregunta para trasladaros por vuestras decisiones. Yo, en mi caso, creo que podemos hablar dentro de cuando publiquemos los 11, y te lo diría porque creo que son 2 estrategias completamente distintas. Al final, no te puedo contestar cuál es mejor, porque yo solo he tenido experiencias de un lanzamiento único con todos los episodios, y esta es la primera vez que lanzamos semana a semana, ¿vale? Entonces, cuando termine, podré contestar a esta pregunta. ¿Me buscas? Me llamas, pero creo que son 2 estrategias muy diferentes. Al final, lo que efectivamente, como bien dices, cuando publicas semana a semana, lo que buscas es generar impactos, porque bueno, ahora hay un océano de contenidos, ¿no? Y bueno, pues se lanza, ¿no? Y ahí lo dejas buceando y a ver qué pasa, ¿no? Y hay un primer impacto muy fuerte y luego quizá pues una gráfica que baja, ¿no? Probar este tipo de cosas, ahora que precisamente no hay mucho y se puede testear, pues creo que es una buena manera también de elaborar un know-how, ¿no? Que funciona mejor en caso de la ficción. Bueno, pues esto va a ser, cuando publiquemos los 11, seremos capaces de identificar si efectivamente los impactos semanales han generado que demos más tiempo a que lleguen oyentes nuevos, por ejemplo, que demos más tiempo a que las plataformas entiendan que es un contenido recurrente y nos indexen mejor, por ejemplo. En fin, o sea, es una estrategia que al final está pensada, bueno, para
con el fin de mantenerse en el tiempo, ¿no? Con la cantidad de impactos que tenemos ahora de 1000 cosas que pasan fugaces. Y, ¿has visto esta peli en Netflix? No, no me he enterado. ¿Cuándo la han estrenado? Ayer. Pues es que ya no está. O sea, es como un todo, ¿no? Eso también puede jugarnos en contra, porque en esta sociedad en la que queremos todo ya y ya está, y un minuto y no le dedico más, ¿no? Pues puede ser, oye, ¿por qué no? Que se pierda algún oyente que diga, oye, pues yo, hasta que no esté la serie, no. O me escucha uno, pero es que se me olvida de una semana para otra, ¿no? Entonces, bueno, creo que cada estrategia tiene sus puntos fuertes, ¿no? Y sus temores, y ya te digo que cuando estén los 11 podremos ver si esta estrategia ha resultado pues, más dilatada y ha traído más oyentes nuevos, ha dado más tiempo. O sea, yo, en nuestro caso, yo creo que también una ficción sonora para una marca está metida dentro de una estrategia de marca, ¿no? Y de marketing. Entonces, tiene que responder a un momento, viene apoyada por un plan de medios que no puede dilatarse en 6 meses, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, tanto Delete como Bala Mágica lo hemos liberado junto, un poco un poco por lo que estoy diciendo, ¿no? Porque viene en un momento concreto, forma parte de un plan anual concreto, no es lo único que hace la marca para, por ejemplo, en el caso de Bienestar Digital de ING, apoyar Bienestar Digital, o en el caso de combustibles renovables de Repsol, apoyar combustibles renovables. Vienen en este momento porque la marca está haciendo una estrategia más grande que esto, ¿no? Y viene apoyada por un plan de medios. Y luego también yo pienso, y nosotros tenemos podcasts narrativos como Hechos Reales que liberamos cada 2 semanas, porque es otra cosa, ¿no? Son historias y trabajas entre medias esa comunidad y esa relación con la audiencia. Aquí lo que intentamos es que haya ese binge listening, ¿no? Por utilizar palabras en inglés. Hazlo. Y bueno, intentar asegurar ahí, meter ahí en esa ola en el plan de medios, el push que tenga la marca, pues intentar asegurar el mayor número de impactos de golpe. No sé. Pues aquí hay un tema en común con la radio, que es la hora. En el cartel dice que terminamos a las 13:50 y son las 13:50. Se han quedado preguntas por hacer, lo siento mucho. Ahora cuando salgamos podréis hacerlas individualmente, pero lo que quiero es daros las gracias a todos vosotros por la participación, por la asistencia y a todos vosotros por todo lo que nos habéis contado, que ha sido súper interesante. Gracias a ti, a Podcast Days. La buena moderación. Pues un aplauso para todos, por favor.